Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a empezar con la clase de complicaciones agudas de la diabetes. Solamente para confirmar si me están escuchando, alguien puede... Sí, doctora, sí te escuchamos. Gracias. Bien, entonces, recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica y por lo tanto, a lo largo de toda su evolución natural, es probable que tengan muchas complicaciones. Es mucho más frecuente que se presenten las complicaciones crónicas a largo plazo. Las complicaciones agudas se van a presentar, a ver, buenas tardes con todos, perdón un segundo. Vamos a terminar Bien, entonces les decía, ¿no? Las complicaciones agudas se pueden presentar en cualquier momento de la evolución de la enfermedad. Pueden volverse a presentar varias veces, dependiendo del control que tenga el paciente. Generalmente, cuando el paciente debuta con la enfermedad, cuando tiene niveles muy altos de glucosa, puede hacer una complicación aguda, que es una crisis hiperglicémica, y después, en la evolución de la enfermedad, si controla bien la enfermedad, es probable que no se repita o que tenga alguna intercurrencia que le lleve nuevamente a una complicación aguda. Entonces, está fallando la máquina, no quiere... Ya. Bien, entonces las complicaciones agudas pueden repetirse varias veces. Dentro de las complicaciones agudas más importantes tenemos las relacionadas a los niveles de glucosa. Cuando hay un exceso de glucosa se llama hiperglicemia y cuando hay una deficiencia, hipoglicemia. Dentro de las complicaciones por hiperglicemia tenemos dos, que viene a ser la cetoacidosis diabética, ¿no? Y el estado o descompensación hiperosmolar no cetósica, que puede o no estar asociado a coma. Antes se llamaba coma hiperosmolar, pero no siempre llegan al coma. Entonces, por eso que el nombre ahora es solamente descompensación hiperglicémica hiperosmolar no cetósica. Bien, entonces primero vamos a abordar las crisis hiperglicémicas, que se caracterizan por niveles muy elevados de glucosa y que comprometen el medio interno. Eso es importante recordar, porque muchas veces los pacientes pueden hacer niveles altos de glucosa y no necesariamente llegar a una crisis hiperglicémica, para lo cual existen algunos criterios diagnósticos que hay que tener en cuenta. A veces los pacientes llegan con glucosas de 200, 300 y no están en una crisis hiperglicémica porque no compromete el medio interno y por lo tanto solamente hay que solucionar la hiperglicemia y nada más. Primero, para recordar que los valores de glucosa normales en sangre en paciente no diabético es de 70 a 100 miligramos por decilitro. En un paciente diabético bien controlado, los valores adecuados son entre 80 y 130 en ayunas y entre 90 y 180 en la etapa postprandial. Cuando un paciente tenga estos valores, quiere decir que está controlando bien la diabetes. Entonces, la cetoacidosis y el estado hiperglicémico hiperosmolar van a tener criterios diagnósticos. La cetoacidosis diabética, como su nombre lo dice, hay un aumento
de cetonas, cuerpos cetónicos, tanto en sangre como en orina, ¿no? Y se caracteriza porque hay una acidosis metabólica, por una disminución del pH, que tiene que estar menos de 7.3, recordemos que el valor del pH normal es 7.4, el bicarbonato plasmático debe estar menos de 15, la glucosa generalmente está más de 250, no tiene valores muy altos, puede estar más alto, 300, 400, 500, pero también puede estar en valores más o menos encima de 250. Y la presencia de cuerpos cetónicos en orina y o en sangre. Entonces, teniendo estos criterios diagnósticos, podemos decir que estamos frente a una cetoacidosis diabética. Los cuerpos cetónicos son exámenes de laboratorio que no se hacen con mucha frecuencia porque su forma de análisis es un poco complicada, entonces la mayoría de laboratorios no lo hacen. Muchas veces lo único que hacemos es ver la presencia de cuerpos cetónicos en orina. Cuando se hace un examen completo de orina simple, solamente aparece cuerpos cetónicos en cruces. Una cruz, 2 cruces y 3 cruces. Los pacientes que tienen solamente una cruz no es significativo. Muchas personas o pacientes o cualquiera que está en una etapa de ayuno prolongado, por ejemplo, puede tener cuerpos cetónicos, una cruz en orina, y eso no es significativo. Realmente se considera positivo como criterio diagnóstico en cetoacidosis cuando los cuerpos cetónicos están 2 o 3 cruces. Para determinar los niveles de pH y de bicarbonato plasmático, recuerden que hay que hacer un examen de gases arteriales, que es una muestra de sangre arterial, el famoso AGA, ¿no? Y para determinar la glucosa sanguínea hay que hacer la toma de una muestra venosa, un examen simple de sangre. Bien, para definir el estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? Que tiene estos criterios diagnósticos, hay que recordar que esto se presenta cuando la hiperglicemia es demasiado elevada. Además, esto va a generar un aumento en la osmolaridad plasmática y obviamente va a generar una deshidratación severa, porque al haber una hiperosmolaridad, también se va a generar una orina osmótica que va a jalar bastante líquido, el paciente va a empezar a deshidratarse porque va a tener poliuria, entonces esto va a contribuir a mayor hiperosmolaridad. Entonces, los criterios diagnósticos de un estado hiperosmolar hiperglicémico es la hiperglicemia severa por encima de 600 miligramos por decilitro y la hiperosmolaridad por encima de 340. Existen algunas otras bibliografías que dicen que la hiperosmolaridad está por encima de 330. Pues más o menos ya esos valores nos hacen pensar en una crisis hiperglicémica hiperosmolar. Recordemos que los valores normales de osmolaridad plasmática va de 285 a 295 miliosmoles por kilo o por litro. Entonces, al tener estos valores tan elevados, 330 para arriba o 320 incluso en algunos casos, ya se considera que estamos en un estado de hiperosmolaridad. Obviamente acompañado a niveles de glucosa tan elevados como 360. Bueno, las diapositivas, chicos, están muy lentas. No sé qué ha pasado. Vamos a tratar de avanzar un poco. En cuanto a la epidemiología de estas patologías, ¿no? Vamos a recordar que estas alteraciones, la mayoría de veces requieren el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ya se imaginan cómo están ahora los hospitales. Paciente que llega con este problema, es probable que no encuentre una cama y esto genera gran mortalidad. Entonces, la cetoacidosis de por sí, inclusive en
una buena atención, unas condiciones óptimas de tratamiento, tiene una mortalidad hasta de 8 casos por cada 1000 personas diabéticas. El estado hiperosmolar, menos de una persona más o menos por cada 1000 personas diabéticas. La mortalidad es menos de 2% en cetoacidosis diabética, ¿no? Y es más frecuente en personas ancianas o que tienen otras comorbilidades. Pacientes, por ejemplo, que han tenido infartos al corazón o tienen una neoplasia maligna, etc. En cambio, en el estado hiperosmolar es mucho más frecuente la mortalidad, ¿no? Justamente porque la hiperosmolaridad pues, produce mucha alteración a nivel cerebral principalmente, entonces puede generar mayor mortalidad que la cetoacidosis. Ahora, ¿por qué se producen estas crisis hiperglicémicas? Pueden producirse por una deficiencia absoluta o relativa de insulina y a su vez por un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Recordemos que la función de la insulina a nivel plasmático es disminuir los niveles de glucosa a valores normales en condiciones fisiológicas y hace que la glucosa ingrese dentro de las células, especialmente se almacene a nivel hepático, a nivel de tejido muscular. Y las hormonas contrarreguladoras son aquellas que sacan la glucosa de las células, tanto de músculo como de hígado, y la llevan a la circulación sanguínea, es decir, producen hiperglicemia. Justamente estas hormonas son las que actúan en situaciones de ayuno prolongado o de hipoglicemia para nivelar los valores normales de glucosa. Cuando hay un desequilibrio entre la cantidad de insulina y de las hormonas contrarreguladoras, entonces se pueden producir las crisis hiperglicémicas. Y las hormonas contrarreguladoras más importantes son el glucagón. Recuerden que el glucagón se sintetiza en las células alfa del páncreas, las catecolaminas que se sintetizan en el sistema parasimpático y en la médula de las glándulas suprarrenales, el cortisol que se sintetiza en la corteza de las glándulas suprarrenales y la hormona de crecimiento que se sintetiza en la hipófisis. Estas son las hormonas contrarreguladoras más importantes. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre ambas, la insulina disminuye mucho y estas aumentan, se pueden producir las crisis hiperglicémicas. La cetoacidosis diabética es más frecuente en la diabetes tipo 1 porque en estos pacientes hay una deficiencia absoluta de insulina. Ustedes saben que en la diabetes tipo 1, especialmente la autoinmune, hay una destrucción completa de las células beta del páncreas por los autoanticuerpos y por lo tanto no hay producción de insulina. Entonces, esto es más frecuente que genere entonces cetoacidosis diabética. Sin embargo, hay pacientes con diabetes tipo 2 que en algunas situaciones pueden producir cetoacidosis diabética, sobre todo cuando se presenta en una enfermedad aguda o tienen algún traumatismo, son sometidos a cirugías o tienen alguna infección. Entonces, también puede haber cetoacidosis diabética en diabetes tipo 2, no es exclusiva de la diabetes tipo 1. En general, ¿cuándo se desencadenan las crisis hiperglicémicas? En las infecciones, sobre todo los pacientes que tienen neumonías, tuberculosis, infecciones urinarias, abscesos grandes, pie diabético, peritonitis, etc. Entonces, infecciones grandes e importantes pueden desencadenar crisis hiperglicémicas. Ahora mismo estamos viendo en los pacientes con COVID hacen crisis hiperglicémicas y eso complica más su pronóstico. Es por eso que ya seguramente ustedes han leído que los pacientes con diabetes tienen mayor mortalidad con COVID que los pacientes no diabéticos. También puede generar una crisis hiperglicémica cuando la terapia con insulina es inadecuada. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tipo 1, los cuales siempre van a necesitar insulina, cuando la dosis no es adecuada, o sea, una dosis baja, puede haber una crisis hiperglicémica.
o cuando suspenden el tratamiento, a veces los pacientes no quieren colocarse la insulina, hacen su crisis hiperglicémica, o pacientes con pancreatitis, ¿no? En una situación de pancreatitis, pues empieza a liberar gran cantidad de ácidos grasos libres, empieza a producirse más gluconeogénesis, disminuye la producción de insulina, entonces puede generar todo este cuadro clínico, infarto a miocardio o enfermedades cardiovasculares en general, no accidentes cerebrovascular y el uso de algunos fármacos. Igualmente, ¿no? Viendo el tema del COVID ahora, sabemos que uno de los tratamientos cuando el COVID es moderado o severo es el uso de glicocorticoides a dosis altas. Entonces, eso también asociado a una diabetes puede no estar bien controlada, entonces va a generar también una crisis hiperglicémica. Todo eso va a complicar el pronóstico del paciente. Muy bien. Dentro de todas las situaciones de crisis hiperglicémicas, vamos a ver que un buen porcentaje, más o menos el tercio de los pacientes, hacen un cuadro mixto, o sea, tienen tanto cetoacidosis como estado hiperosmolar. El 22% aproximadamente hacen solo cetoacidosis y más o menos la mitad, 45%, hacen un estado hiperosmolar. Pues no es raro encontrar pacientes que tienen ambos cuadros, tanto cetoacidosis como estado hiperosmolar. ¿Cuáles son entonces los factores precipitantes, ¿no? En los diabéticos no descompensados. Es bastante frecuente que a la emergencia llegue un paciente que desde hace ya varios días tenía poliuria, polidipsia, baja de peso, y él no sabía que era diabético, no le tomó mucha importancia, hasta que llega un momento que ya realmente se siente mal y va a la emergencia y está en una crisis hiperglicémica. La deficiencia de insulina, no, como les decía, algunos pacientes no quieren colocarse la insulina, entonces eso también genera la crisis. La diabetes descompensada per se, las enfermedades o infecciones, como les había dicho, es lo más frecuente, los fármacos como los glucocorticoides, el estrés excesivo, también el consumo excesivo de alcohol, el embarazo, las enfermedades cardiovasculares, infarto miocardio y accidente cerebrovascular también pueden desencadenar una crisis hiperglicémica. Entonces, siempre que tenemos un paciente con estas características hay que evaluar todas estas causas probables o factores desencadenantes. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Por qué se va a presentar esto, no? Vamos a tener que en ambas situaciones hay una reducción en la concentración de insulina. Definitivamente los pacientes tienen deficiencia de insulina y aumento de las hormonas contrarreguladoras. ¿Qué va a generar esto? Va a hacer que se aumente la lipólisis. La lipólisis viene a ser la liberación de ácidos grasos libres del tejido graso hacia la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, esos ácidos grasos libres en condiciones normales son metabolizados por el hígado. Pero como son tan abundantes debido a la deficiencia de insulina que no puede frenar la lipólisis y las hormonas contrarreguladoras, entonces el hígado toma otra vía y los convierte en cuerpos cetónicos, lo cual va a generar la cetogénesis y la acidosis metabólica, ¿no? Cuando eso se da, sobre todo cuando hay una deficiencia absoluta de insulina. En cambio, la deficiencia relativa de insulina, todavía tenemos insulina, se va a generar el estado hiperosmolar, no hay mucha cetosis, pero la hiperglicemia va a ser tan severa que va a generar la deshidratación y las alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces aquí tenemos un cuadro en el cual podemos observar una deficiencia absoluta de insulina y por este lado una deficiencia relativa de insulina. Entonces la deficiencia relativa de insulina aumenta la lipólisis. La lipólisis normalmente está frenada por la insulina.
Entonces, como no hay insulina, estos ácidos grasos se liberan al hígado y aumenta la producción de cuerpos cetónicos. En compensación, el organismo tiene que utilizar su bicarbonato como para tratar de compensar el pH, entonces disminuye la reserva alcalina y se produce la cetoacidosis, ¿no? Entonces, a su vez, hay una gran cantidad de triglicéridos que también aumentan sus niveles y estos producen más lipólisis. Con el aumento de las hormonas contrarreguladoras va a disminuir la síntesis de proteínas, es decir, se va a producir una proteólisis, porque la función normal de las hormonas contrarreguladoras es mejorar la síntesis de proteínas. Entonces, al no haber síntesis proteica, todos esos aminoácidos van a salir hacia la circulación y al hígado, y por lo tanto los aminoácidos son un sustrato, son una materia prima para formar glucosa mediante la gluconeogénesis hepática. Entonces va a haber un aumento de la gluconeogénesis y por lo tanto va a contribuir a la hiperglicemia, ¿no? Además va a haber un aumento de la glucogenólisis justamente por la deficiencia de insulina y aumento de las hormonas contrarreguladoras, es decir que el glucógeno que está almacenado a nivel de músculos y a nivel del tejido hepático se va a liberar, se va a volver glucosa y también va a favorecer a la hiperglicemia. Y también va a disminuir la utilización de glucosa. Recuerden que la glucosa se utiliza por estímulo de la insulina, entonces al no haber insulina, también todo esto contribuye a la hiperglicemia. Al haber hiperglicemia, obviamente el riñón va a filtrar más orina y se va a generar glucosuria, se va a perder glucosa por la orina. Y ustedes saben que la glucosa es una sustancia osmótica, va a jalar agua y se va a favorecer la diuresis osmótica, lo cual va a favorecer la pérdida de agua y electrolitos y por lo tanto la deshidratación. Entonces todo esto va a contribuir a la hiperosmolaridad porque la sangre se va a concentrar más, va a haber menos agua, va a subir la glucosa, puede subir también el sodio y vamos a frente a un estado hiperosmolar. Listo, entonces, ¿cuáles son los factores precipitantes? ¿No? Infecciones, estrés, cirugía, infartos de miocardio, infarto cerebral, exceso de carbohidratos, por ejemplo, en la nutrición parenteral o aporte oral, entonces cualquier causa va a generar, y la hiperglicemia, la hiperosmolaridad, como ya hemos visto. ¿Y qué es lo que va a generar la hiperosmolaridad? Hiperviscosidad sanguínea. Esto va a favorecer trombosis vascular y también puede generar eventos cardiovasculares, puede generar infarto al miocardio y también enfermedad cerebrovascular, ¿no? También va a generar un coma y esto puede llevar a la deshidratación, la insuficiencia renal, puede llevar al shock, ¿no? Y los pacientes pueden generar después cetoacidosis. O sea, es una serie de eventos que van produciéndose uno tras otro debido a las complicaciones que se va presentando en los diferentes órganos. Y las diapositivas requieren. Bien, ¿cómo reconocemos entonces a estas situaciones, ¿no? La cetoacidosis diabética es un cuadro muy agudo. De pronto el paciente está bien y en menos de 24 horas comienza a presentar poliuria, polidipsia, baja de peso, náuseas, vómitos, decaimiento completo y también se puede presentar dolor abdominal. Este es un síntoma bastante frecuente en la cetoacidosis diabética que a veces no se le presta atención, ¿no? El dolor abdominal muchas veces ha ingresado como dolor abdominal, incluso se ha pensado en un abdomen agudo, quirúrgico, y de pronto era una cetoacidosis diabética. Otra característica que también puede presentarse y hay que prestar mucha atención es la respiración de Kussmaul. Esta respiración se caracteriza por ser una respiración rápida y superficial, ¿no? El paciente empieza
hacer así más o menos. Entonces, esto es importante escucharlo. A veces al paciente no le hacemos caso. Hemos visto pacientes que llegan así y creen que está exagerando, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer una anamnesis adecuada para estar atento con este tipo de pacientes. Además hay taquicardia, hipotensión, cambio en el estado mental ya en estados más avanzados, cuando el paciente está muy comprometido, y a veces puede o no haber alteraciones en la temperatura, ¿no? Y sobre todo si la temperatura está un poco baja, ya es de mal pronóstico, porque los mecanismos de compensación no están respondiendo y eso es más bien peligroso, ¿no? Nos indica que puede haber un mal pronóstico. En el estado hiperosmolar, como la deficiencia de insulina es relativa, o sea, todavía el paciente tiene insulina, el cuadro clínico es mucho más prolongado. Se inician, puede ser 1 o 2 semanas antes, en forma muy paulatina, ¿no? También pueden tener poliuria, polidipsia, pero es un poco más lento, porque todavía el cuerpo comienza a compensar inicialmente. Luego, cuando ya comienza a avanzar, hay alteraciones del estado de conciencia, ¿no? Primero los pacientes comienzan a presentar mucho sueño, duermen todo el día, están decaídos, luego pueden entrar incluso al sopor y luego al coma. Debido a la deshidratación, hay pérdida del turgor en la piel, hay taquicardia, hipotensión y no hay dolor abdominal. El dolor abdominal es propio de la cetoacidosis. También puede haber signos neurológicos y convulsiones y puede haber fiebre en casos de infección. Bien, en conclusión entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. El tiempo de enfermedad, como ya hemos visto, la cetoacidosis es corto, menos de un día, y el estado hiperosmolar es un poco más prolongado. Los dos van a tener lo mismo, poliuria, polidipsia, polifagia, debilidad, ¿no? Solamente en la cetoacidosis tenemos náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y si avanza más la enfermedad, el cuadro clínico, en ambos vamos a tener la deshidratación, la taquicardia, hipotensión, shock y la alteración del estado mental. En la cetoacidosis puede haber respiración de Kussmaul e incluso una gastritis hemorrágica. Y en el estado hiperosmolar también puede llegar a coma y obviamente la deshidratación es mucho mayor porque, como ya hemos visto, los niveles de glucosa son muchísimo más altos al punto que alteran la osmolaridad sanguínea. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? La cetoacidosis se va a clasificar en 3 grados, leve, moderada y severa. Entonces, todo eso va a depender de los niveles de pH y de bicarbonato. Cuando el pH está entre 7.25 y 7.30 es una cetoacidosis leve. Cuando está entre 7 y 7.24 es moderada. Y menos de 7 es severa. Esto es muy peligroso. Igualmente los niveles de bicarbonato. Entre 15 a 18 leve, de 10 a menos de 15 moderada y menos de 10 severa. Los cuerpos cetónicos en orina y en sangre van a estar presentes los 3. La osmolaridad tampoco va a tener mucha variación, depende de los valores de glucosa. Y también se recomienda calcular el anion gap. El anion gap es una forma de controlar la diferencia entre los cationes y los aniones. La fórmula para calcular el anion gap es restando el sodio menos el cloro, menos la de cloro con el bicarbonato. Entonces, lo normal es que el anion gap sea menos de 10. Cuando está más de 10, ya estamos viendo que está en una cetoacidosis leve, y si está más de 12, moderada o severa.
Entonces, básicamente, en la cetoacidosis diabética vamos a encontrar disminución del pH, del bicarbonato y aumento del anión gamma. En cambio, en el estado hiperosmolar, recuerden que la glucosa tiene que estar más de 600 y la osmolaridad plasmática más de 320, que es el punto más adecuado, ¿no? ¿Cómo calculamos la osmolaridad plasmática? También con esta fórmula, que es muy importante recordarla. 2 sodios más glucosa entre 18. Esa fórmula es muy fácil de recordar, siempre hay que tenerla en mente para calcular rápidamente la osmolaridad plasmática. No se olviden, los valores normales son de 285 a 295. También es importante tener en cuenta que hay que corregir los niveles de sodio con esta fórmula. El sodio en suero más 1.6 por la glucosa actual menos 100, todo 300. Bien, pues cuando tenemos un paciente que llega con un estado hiperosmolar o con sospecha de un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética, el paciente siempre va a llegar por la emergencia. Inmediatamente hay que pedir una glucosa, cuerpos cetónicos si es que hubiera, electrolitos, urea, creatinina son muy importantes para evaluar la función renal, porque a veces los pacientes están tan deshidratados que se presenta una insuficiencia renal aguda con niveles de urea y creatinina elevados. Los gases arteriales son muy importantes, un hemograma para ver la posibilidad de una infección, y si sospechamos de una infección hay que hacer cultivos. Inmediatamente se tiene que hacer todo eso para no retrasar el tratamiento, porque el paciente tiene que iniciar tratamiento lo más pronto posible. Luego, hay que estar controlando la glucosa cada hora. Es importante que en la emergencia tengamos un glucómetro. El glucómetro, para los que no saben, es un aparatito que se utiliza para medir la glucosa en sangre, la glucosa capilar, ¿no? Mediante una tira reactiva, y nos da el resultado en 5 segundos. También hay que medir los electrolitos y los gases arteriales cada 4 a 6 horas, sobre todo el primer día, para monitorizar mejor al paciente, porque el manejo en la emergencia o en la unidad de cuidados intensivos de estos cuadros es bastante activo, hay que estar controlando muy seguido al paciente. ¿Cuál es los diagnósticos diferenciales más importantes? La acidosis láctica, la ingesta de salicilatos, ¿no? Hay pacientes que pueden ingerir salicilatos o ácido salicílico en grandes dosis, y puede generar también una cetoacidosis, una cirrosis, pero no es diabética. La falla crónica o renal aguda, el alcoholismo y el ayuno o la inanición, como les había dicho, que puede generar cuerpos cetónicos en sangre o en orina. Bien, pues una vez que hemos diagnosticado, tenemos que tener objetivos de tratamiento. En primer lugar, tenemos que recuperar el volumen circulatorio. El paciente, por lo general, está deshidratado. Entonces, también tenemos que regular los niveles de glucosa y de osmolaridad gradualmente. Nunca se recomienda cambiar rápidamente la osmolaridad, porque puede generar alteraciones a nivel, por ejemplo, neuronal, y producir más daño cerebral. Hay que corregir el desequilibrio electrolítico. Lo que más se presenta a veces son alteraciones en el sodio, hiponatremias, hipopotacemias, hay que estar vigilando constantemente. Eliminar los cuerpos cetónicos. Bueno, para eliminar los cuerpos cetónicos el único tratamiento es la hidratación y la insulina. Eso se van a ir eliminando poco a poco. Y obviamente buscar la causa precipitante. Si es un paciente debutante sin mayor problema, es más fácil. Pero como ya habíamos dicho, hay que buscar si se trata de infecciones, infartos miocardio o infartos cerebrales o alguna causa que esté desencadenando la crisis hiperglicémica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Es buscar una buena vía endovenosa. Se recomienda utilizar las del brazo
o incluso un catéter venoso central en caso de que no se pueda, porque muchas veces el paciente está tan deshidratado que hay una vasoconstricción periférica. Entonces, ¿por qué? Porque va a recibir volúmenes grandes, tanto de glucosa como de suero salino como de insulina, y por lo tanto requiere una buena vía para tener un buen acceso venoso. Listo, entonces, a todo paciente, además de los exámenes que ya hemos mencionado, hay que hacerle un electrocardiograma siempre para descartar un infarto de miocardio y además para ver alteraciones relacionadas al potasio. Porque hay situaciones en las cuales hay una hiperpotasemia o una hipopotasemia y el electrocardiograma nos ayuda de alguna manera a ver si se está afectando, si hay arritmias. Bueno, los otros exámenes que hemos mencionado antes, y luego ver sobre todo los cultivos, radiografía de tórax, si estamos escuchando de una neumonía, y cardíaca, si estamos escuchando de un infarto a miocardio, para ir buscando las causas precipitantes. Bien, una vez que ya hemos evaluado al paciente, más o menos todos los exámenes necesarios, el tratamiento tiene que ser escalonado y casi paralelo entre la hidratación y la insulina y el potasio, ¿no? Estos tres primeros son los pilares del tratamiento de las crisis hiperglicémicas. A la cabeza, una buena hidratación con cloruro de sodio, que puede ser al medio normal o diluida, ¿no? Luego, el uso de insulina y el potasio son muy importantes porque la mayoría de pacientes pueden hacer hipopotasemia por la misma deshidratación y también por el uso de insulina. Recordemos que la insulina, como uno de sus mecanismos, es introducir el potasio dentro de las células. Entonces, si el paciente va a utilizar dosis altas de insulina, entonces necesita controlar ese potasio, porque la hipopotasemia complica más la situación y es muy peligroso. Y dependiendo de lo que necesite, ¿no? Si necesita oxígeno, antibióticos, se puede corregir el bicarbonato dependiendo de la situación en la que esté el paciente. Entonces, lo primero que hay que corregir es el déficit de volumen, la deshidratación, ¿no? Eso hay que evaluar bien con este potasio y de insulina, y lo que se recomienda es utilizar cloruro de sodio al 9 por mil o al 0.9% hasta que el paciente comience a mejorar su deshidratación y así podamos evaluar también cómo están los electrolitos y cómo está la presión y evitar un shock hipovolémico. Ahora les voy a mostrar algunos esquemas. En relación al potasio, es importante recordar que si el potasio está a menos de 3.3 miliequivalentes, no se debe utilizar insulina. Primero se debe administrar potasio, más o menos 20 a 30 miliequivalentes por hora, hasta lograr superar este valor, más de 3.3. Recién cuando el potasio está por encima de 3.3, podemos utilizar insulina. ¿Y cómo se administra el potasio? El potasio siempre se debe administrar en una vena gruesa, de preferencia el catéter venoso central, porque puede producir flebitis. Entonces tiene que administrarse muy diluido y no en concentraciones muy altas. Si el potasio está entre 3.3 y 5, que son los valores normales, entonces simplemente se debe poner una ampolla de potasio en cada litro de solución salina, ¿no?
y hay que mantener los niveles de potasio más o menos entre 4 y 5 miliequivalentes por litro. Y cuando está el potasio más de 5, no hay que dar ningún suplemento porque ya está por encima de lo normal y no necesita hacer ninguna corrección. Lo que les decía, ¿no? La insulina solo se administra si el potasio está más de 3.3. El objetivo de controlar la glucosa es disminuirla de 5 a 70 miligramos por hora. Sobre todo, las primeras 8 a 12 horas debemos estar controlando los niveles de glucosa cada hora para poder ver si estamos logrando el objetivo de disminuir en esa cantidad. Se utiliza siempre insulina de acción corta, lo que viene a ser la insulina rápida o insulina cristalina, o la insulina Lispro, que es una insulina de acción rápida. Solamente estas dos insulinas se pueden utilizar por vía endovenosa. Las demás insulinas de acción prolongada o intermedia solamente se utilizan por vía subcutánea. Entonces, en las situaciones de emergencia podemos utilizar por vía endovenosa, y lo que se recomienda es utilizar una bomba de infusión. Esto que ven a la derecha es una bomba de infusión, ¿no? Donde a través de la bomba regula el goteo del ingreso de insulina. Hay que preparar una infusión que tenga 1 unidad por mililitro. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las dosis de insulina, cómo se debe comenzar a administrar en los pacientes. ¿Cómo se prepara la insulina? En una solución de 250 mililitros, le ponemos 250 unidades de insulina y esto nos va a generar que cada mililitro de solución tenga 1 unidad de insulina, y eso es mucho más fácil de administrar. La dosis de insulina inicialmente debe ser 0.1 unidades por kilo de peso. Esto se pone nada más en la máquina y eso lo va a ir calculando la máquina para administrar la insulina al paciente. Y hay que controlar la glucosa cada hora con un glucómetro para ir aumentando o disminuyendo la dosis de insulina. El objetivo, como habíamos dicho, es de 50 a 70 miligramos por decilitro, hay que disminuir cada hora. Si no baja, hay que aumentar la dosis de insulina. Entonces, la infusión de insulina va a depender de los valores de glucosa. Generalmente, los valores de glucosa están tan altos que empezamos a utilizar dosis altas de insulina, de 10, 12 unidades por hora. Y cuando los niveles de glucosa van disminuyendo, también la velocidad de infusión de insulina va disminuyendo. Y ya hay que pensar que cuando llega más o menos entre 250 a 300, se inicia la infusión con dextrosa porque nos podemos ir a la hipoglicemia. También hay que tener en cuenta que como está entrando la insulina por vía endovenosa y en concentraciones altas, es peligroso producir una hipoglicemia. El uso de bicarbonato es controvertido porque a pesar de que el bicarbonato está disminuido, no es necesario administrarlo. Solamente está indicado cuando el pH está menor de 6.9. Porque si nosotros administramos este bicarbonato, corregimos aceleradamente la acidosis, entonces va a generar más hipocalemia, disminuye la captación tisular de oxígeno, produce edema cerebral y trastorno de la función cardíaca y empeoramos el cuadro clínico. Este es el motivo por el cual no se debe administrar bicarbonato si el pH no está tan bajo, con 7, 7.2, a pesar de que los valores de bicarbonato pueden estar muy bajos, 5, 7, 8. Eso va a ir mejorando de acuerdo al control de la glucosa. Entonces, eso hay que esperar. Igualmente, los valores de fósforo y magnesio, solamente ver si es que están disminuidos y para eso hay que hacer los exámenes correspondientes. ¿Qué pasa entonces cuando la glucosa comienza a disminuir? Como ya les había dicho, como estamos utilizando infusión de insulina, obviamente hay que disminuir la velocidad de infusión y hay que empezar a utilizar dextrosa
para mantener la glucosa entre 200 y 300. En la cetoacidosis diabética hay que mantener la glucosa entre 150 a 200, administrando también dextrosa al 5%, aparte del cloruro. Es decir, necesitamos una vía grande porque por un lado entra cloruro, por otro lado entra dextrosa, por otro lado entra potasio, por otro lado entra insulina, ¿no? Por eso era la importancia de buscar una buena vía para poder lograr administrar todos estos fármacos. Este es un esquema bastante práctico del manejo de la cetoacidosis diabética. Entonces, lo que se recomienda cuando el paciente llega a la emergencia es administrar 1 litro de cloruro de sodio por hora inicialmente, o sea, a chorro. Eso es lo que se llama a chorro. Porque el paciente, por lo general, está deshidratado. Y si es un estado hiperosmolar, mucho más. ¿Ya? Entonces se administra, si el paciente está en un shock hipovolémico, 1 litro por hora. Incluso se pueden utilizar expansores de plasma. Si la hipotensión es leve, primero hay que evaluar cómo está el sodio. Si el sodio está alto o está normal, se administra cloruro de sodio al medio normal. El cloruro de sodio es normal cuando está a la concentración de 0.9%. Al medio normal significa que esto tengo que diluirlo, o sea que la mitad va a ser cloruro y la mitad va a ser agua destilada. Voy a mezclar eso y recién le voy a mezclar porque no necesita sodio, incluso está alto. En cambio, cuando el sodio está bajo, sí se recomienda poner normal, ¿no? A la concentración normal. Y eso se va a ir disminuyendo la velocidad de infusión de acuerdo al estado de hidratación del paciente, a los niveles de presión arterial. Se va a ir disminuyendo la cantidad que se va a colocar. Y cuando la glucosa llegue a 250, como les había mencionado, hay que cambiar y administrar glucosa al 5% con cloruro para mantener la glucosa entre 150 y 200. En paralelo con la administración de líquidos, una vez que hemos administrado el primer frasco, entonces vamos a evaluar el uso de insulina. En las complicaciones agudas siempre hay que utilizar insulina endovenosa, ¿ya? Pero no en todo sitio podemos encontrar una buena vía. Bueno, ahora en las emergencias sí, ¿no? De los hospitales grandes, las clínicas, pero en una situación de emergencia que no podamos tener la vía endovenosa, podríamos utilizar la vía subcutánea e incluso intramuscular. El problema es que no se absorbe mucho justamente por la vasoconstricción periférica. Nos vamos a centrar en la vía endovenosa. Se administra 1 unidad por kilo en un bolo endovenoso y luego 1 unidad por kilo por hora por infusión endovenosa. Y se va regulando cada hora. Si la glucosa logra bajar de 50 a 70 por hora, se mantiene la infusión, y si no, se duplica la velocidad de infusión hasta que logre bajar de 50 a 70 por hora. El potasio sérico, recuerden que ya hemos visto cómo se regula de acuerdo a los niveles de potasio, si tiene menos de 3.3, 3.3 a 5 o más de 5, ¿no? Ya lo hemos visto eso en otra diapositiva. Y el bicarbonato, recuerden que se pone menos de 7 de pH, nada más. En el caso del estado hiperosmolar, es lo mismo, casi que la cetoacidosis diabética. Hay que darle más importancia a la hidratación porque el paciente está mucho más deshidratado, ¿no? Siempre administrar ese litro de cloruro a chorro al inicio, durante la primera hora, y luego se va regulando de acuerdo a los niveles de sodio. E igualmente los niveles de insulina, igual que en el anterior, hay que dar endovenosa. Y la administración de potasio también va a depender de los niveles de potasio que hay. No se habla del bicarbonato porque en teoría no está aumentado, salvo sea un estado en el cual también haya una cetoacidosis con deficiencia de bicarbonato. Bien, una vez que ya el paciente ha recibido tratamiento, vamos a ver hasta cuándo va a recibir el tratamiento. Entonces ahí tenemos los criterios de resolución.
¿Cuándo se dice que se ha resuelto? Cuando en el estado hiperosmolar la osmolaridad vuelve a menos de 320 y el paciente recupera el estado de conciencia. En la cetoacidosis diabética, cuando la glucosa está a menos de 200, el bicarbonato más de 18 y el pH más de 7.3. Y en ambos, obviamente, el estado general del paciente ha mejorado, no está deshidratado. Ahora, recuerden que el paciente ha llegado con un estado hiperosmolar y no se acaba ahí, porque después va a necesitar insulina subcutánea. No es que ya se le quita la insulina y chao, se va a la casa. No, porque este paciente de por sí ha tenido una deficiencia de insulina, sea absoluta o relativa, pero va a necesitar insulina subcutánea. Puede ser por algún tiempo, puede ser permanente, pero la va a necesitar después de la infusión endovenosa. Entonces, para eso hay algunas fórmulas, ¿no?, que se aplican en la emergencia. En general, se calcula cuánto de insulina ha usado durante las últimas 24 o 6 horas y lo multiplico por 4 para ver en 24 horas cuánto ha necesitado, ¿ya? Y se disminuye el 20% y con eso se divide, porque hay varios tipos de insulina. Recuerden, hay insulinas de acción lenta y hay insulinas de acción rápida. Las insulinas de acción lenta se llaman las insulinas basales. Estas insulinas tenemos la NPH, la glargina o la de Temir, y también la de Gludes, ¿no? Son insulinas de acción lenta. Y las insulinas de acción rápida tenemos a la cristalina, Aspar, Lisproglulicina, que van a darse el 50% de la dosis total y el 50% de la basal. Se dividen entre las dos. Entonces, hay que calcular después la insulina subcutánea para que el paciente comience a regular. Ya en esa etapa el paciente seguramente ya está comiendo, ya está mejor, y se va regulando las dosis de insulina poco a poco. ¿Cuáles son las complicaciones del tratamiento? Uno, la hipoglicemia. Es lo que más se presenta, porque a veces nos pasamos de infusión de insulina y el paciente de pronto está en hipoglicemia. Y también la hipopotasemia, también por el exceso de insulina, por eso es importante estar regulando el potasio. El edema cerebral se presenta cuando la velocidad de infusión del cloruro es muy rápido y en corto tiempo y en grandes volúmenes. Entonces hay que tener cuidado con dar mucho volumen. Y la acidosis hipoclorémica también se presenta justamente porque se le da cloruro de sodio normal, por eso en algunos casos siempre recomendar cloruro de sodio medio normal, que va a administrar menos cantidad, no solamente de sodio, sino también de cloro. Otra de las complicaciones agudas de la diabetes es la hipoglicemia, que se define cuando los niveles de glucosa están por debajo de los valores normales. Y es la complicación aguda más temida. Los pacientes le tienen más miedo a la hipoglicemia que a la hiperglicemia. Y también, y eso es real, porque sabemos que si la hipoglicemia es muy severa, el paciente incluso puede tener convulsiones, coma y fallecer, ¿no? Entonces, es importante explicar a los pacientes cuáles son los signos y síntomas de la hipoglicemia para que tomen las precauciones urgentes. Hemos visto muchísimos pacientes que han tenido hipoglicemia y han perdido la conciencia, pero, o sea, han perdido la memoria inmediata. Se han perdido, se han subido a otro bus, han perdido su dinero o se han desmayado. Entonces, es muy peligrosa la hipoglicemia. Lo más frecuente se debe a los fármacos que se usan en la diabetes, ¿no? O porque no consumieron sus alimentos a la hora o hacen ejercicios en exceso y no ajustan su dosis de insulina. ¿Qué fármacos producen hipoglicemia en la diabetes? Todas las insulinas. Hay insulinas que producen más hipoglicemia que otras, ¿no? Y también dependiendo de la dosis. Ahora, si el paciente normalmente usa una dosis de insulina y no come a su hora,
Esto ya no es culpa de la insulina, es culpa de no comer a su hora. ¿Y qué fármacos producen hipoglicemia? Básicamente los de la familia de los sulfonilureas. Dentro de estas tenemos a la glibenclamida, tenemos a la glimepirida y a la gliclazida, que son las que van a producir hipoglicemia, sobre todo en pacientes adultos mayores y en pacientes con enfermedad renal crónica. Por eso es que incluso en este tipo de pacientes no se recomiendan el uso de sulfonilureas por el miedo a la hipoglicemia. Entonces, se define hipoglicemia cuando los valores de glucosa en plasma están menos de 70 miligramos por decilitro. Hipoglicemia severa es cuando requiere de ayuda de terceras personas para la administración de carbohidratos, ¿no? La hipoglicemia sintomática documentada es cuando tiene síntomas de glucosa más glucosa menos de 70 miligramos. La hipoglicemia asintomática es cuando el paciente no tiene síntomas de hipoglicemia, pero se toma la glucosa y está menos de 70. Esta hipoglicemia asintomática es bastante frecuente en nuestros pacientes que utilizan sulfonilureas o insulina y que comienzan a hacer hipoglicemias que al inicio no son muy intensas y poco a poco el organismo va disminuyendo sus mecanismos de compensación y no genera ninguna sintomatología. Estas hipoglicemias asintomáticas son muy peligrosas porque a la larga van a generar eventos cardiovasculares, tanto isquemias cerebrales como isquemias cardíacas. Entonces, por eso que a los pacientes, adultos mayores sobre todo, hay que explicarles que no deben utilizar algunos fármacos en exceso y cuando los utilicen tienen que comer a sus horas para evitar las hipoglicemias asintomáticas. La hipoglicemia asintomática probable se caracteriza porque presenta síntomas típicos de hipoglicemia, pero no se ha medido la glucosa. Entonces, a veces sucede eso, no todos los pacientes tienen el glucómetro a la mano y tienen los síntomas, entonces no hay que esperar a tomar la glucosa si no tiene. Solamente con los síntomas típicos ya se debe actuar. Y la pseudohipoglicemia es la que algunos pacientes mencionan, que creen tener hipoglicemia, pero su glucosa está más de 70. Entonces, eso también hay que tener en cuenta porque algunos pacientes pueden echarle toda la culpa a la hipoglicemia y puede ser otra cosa. Ay, está muy lento este sistema. Bueno, entonces ya hemos visto, ¿no?, que cuando la glucosa está a menos de 70, el paciente requiere ajustar dosis de hipoglicemiantes, ¿no? Y requiere consumir carbohidratos de acción rápida. Cuando está a menos de 54, ya es una hipoglicemia clínicamente significativa. Entonces, esto ya definitivamente necesita un tratamiento mucho más especial, hay que corregir las dosis de antidiabéticos. Y la hipoglicemia severa, en realidad no hay un valor, pero ya tiene un deterioro cognitivo grave. Es muy difícil que el paciente, cuando tenga una hipoglicemia severa, pueda recuperarse totalmente. Hemos visto pacientes que han quedado con deterioro del estado mental, sobre todo, ya se olvidan de las cosas, no saben ni su nombre, no reconocen a la familia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya les había mencionado, ¿no? El tratamiento con sulfonilureas y con insulina a la cabeza. Todo paciente que utilice estos fármacos debe conocer y saber cómo reconocer a una hipoglicemia. La omisión de comidas, la edad avanzada, la duración de la diabetes, los conocimientos deficientes sobre hipoglicemia, los pacientes a veces no prestan atención cuando se les explica, o pacientes psiquiátricos, pacientes con insuficiencia hepática, renal, el alcoholismo, el ejercicio intenso, y también hay hipoglicemias en el hipotiroidismo y la enfermedad de Addis, que pueden estar o no en pacientes con diabetes, ¿no? El hipotiroidismo de por sí puede producir hipoglicemia. Dentro de las causas más importantes tenemos los fármacos,
la insulina, secretagos de insulina y el alcohol. También en enfermedades, sin ser diabéticos, sin usar insulina, también puede haber hipoglicemias en enfermedades renales, falla cardíaca, sepsis, como les había mencionado, en deficiencia de cortisol, en deficiencia de glucagón o epinefrina, en tumores de las células, ¿no?, de los islotes, en el hiperinsulinismo endógeno, ¿no?, por ejemplo, cuando hay insulinoma a la cabeza, o puede haber accidental, ¿no? Por ejemplo, accidentalmente he visto que pacientes se toman la glibenclamida del esposo o de la esposa y hacen pues hipoglicemia. ¿Qué otros fármacos producen hipoglicemia? ¿No? De los conocidos aquí, la indometacina, bueno, que no se utiliza mucho, la pentamidina, algunos fármacos antimaláricos, la cloroquinolina, que ya tampoco se utiliza, el IGF-1, el litio, y algunos otros fármacos más comunes que se utilizan, los IECAS, los inhibidores de la angiotensina, los antagonistas beta-adrenérgicos, la levofloxacina, que son los más conocidos, que podrían producir hipoglicemia, pero no tienen una muy buena evidencia, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a reconocer a la insulina, a la hipoglicemia? Hay dos grupos de síntomas, los síntomas autonómicos o neurogénicos, síntomas neuroglucopénicos. Los síntomas autonómicos se van a presentar cuando la glucosa comienza a disminuir, menos de 60. Generalmente menos de 70 no hay síntomas, pero es hipoglicemia. Cuando empiezan alrededor de 60, entonces vamos a tener los síntomas mediados por catecolaminas, el paciente va a tener palpitaciones, palidez y temblor, ¿no? De pronto va a empezar a tener una taquicardia rápida, empezar a temblar. Y los síntomas colinérgicos, la sudoración y las parestesias. Entonces ahí es cuando los pacientes que ya saben, comienzan a reconocer que están empezando una hipoglicemia, inmediatamente toman las acciones correctivas. El paciente que tiene esto y no reconoce, no sabe que es una hipoglicemia, va a dejar pasar, va a pensar que es otra cosa, y la glucosa va a empezar a bajar a menos de 50, y se van a presentar los síntomas neuroglucopénicos, es cuando los niveles de glucosa comienzan a disminuir a nivel cerebral. Entonces, obviamente, va a haber trastornos de conducta, el paciente va a empezar a ser agresivo, va a empezar a hablar incoherencias, ¿no? Entonces, va a tener cefalea, va a empezar a tener confusión, si esto avanza, convulsiones, pérdida de conocimiento, coma, incluso muerte. Entonces, es importante reconocerlo antes de que llegue a este extremo. Aquí tenemos los síntomas que hemos mencionado. Uno de los más peligrosos pues, son los neuroglucopénicos, que pueden llegar a muerte cerebral. Tenemos la clásica triada de Whipple, que se caracteriza por la presencia de signos y síntomas compatibles con hipoglicemia, baja concentración plasmática de glucosa y desaparición de los síntomas cuando se restituye la glucosa. Si tenemos un paciente con síntomas propios de hipoglicemia y le damos tratamiento inmediato y recupera, entonces no necesitamos hacer un pasaje de glucosa porque hemos visto que el problema es justamente la falta de glucosa. No es necesaria tener la triada completa para hacer el diagnóstico de hipoglicemia, sobre todo en pacientes que ya sabemos que tienen estos fármacos hipoglicemiantes. ¿Qué es lo que pasa en el organismo cuando hay hipoglicemia? Cuando baja la glucosa en sangre, entonces el páncreas disminuye la concentración de insulina, obviamente aumenta la concentración de glucagón. Y este exceso de glucagón inmediatamente actúa en el hígado para que se produzca la gluconeogénesis y la glucogenólisis, es decir, haya mayor producción de glucosa, ¿no? Esta mayor producción de glucosa va a aumentar la glucosa arterial. Ese es un mecanismo bastante rápido que se va a generar en una hipoglicemia. ¿Qué va a pasar a nivel cerebral? Inmediatamente la hipófisis va a producir un aumento
de la ACTH y de la hormona de crecimiento. La ACTH va a estimular a la corteza suprarrenal para la síntesis de cortisol y también va a haber un aumento de la vía simpático suprarrenal, produciendo un aumento de la adrenalina y noradrenalina a nivel de la médula suprarrenal y también de los ganglios simpáticos que van a aumentar. Entonces va a aumentar la hormona de crecimiento, va a aumentar el cortisol, va a aumentar la adrenalina, la noradrenalina, y todo esto igualmente va a actuar a nivel hepático para producir lo mismo, ¿no? La gluconeogénesis, y también a nivel renal se va a producir la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Todo esto igualmente produce al aumento de la producción de glucosa. Y al haber un aumento de las vías parasimpáticas se van a producir por los típicos síntomas colinérgicos y adrenérgicos. ¿Cuál es el problema de la hipoglicemia? Aparte de producir las alteraciones mentales, es que la hipoglicemia crónica, es decir, la que va a generarse muy seguido, sobre todo en aquellos pacientes que usan insulina o sulfonilurias y no perciben sus hipoglicemias, va a haber una disfunción endotelial, produciendo disminución de la vasodilatación. Y sabemos que la vasodilatación es un mecanismo de compensación frente a la isquemia. Luego va a haber un proceso inflamatorio a nivel del endotelio, produciendo aumento de los factores inflamatorios, ¿no? Como el factor de transmisión, de crecimiento de los vasos endoteliales, por ejemplo, la interleuquina 1, y también va a haber una alteración a nivel de la coagulación sanguínea, favoreciendo la hipercoagulabilidad sanguínea. Todo esto va a favorecer a que se produzca una falla a nivel cardíaco principalmente, y puede generar arritmias, puede generar infartos al miocardio y aumentar la mortalidad cardiovascular. Entonces la hipoglicemia no solamente es un proceso agudo, sino que va a tener sus complicaciones, se repite a largo plazo. Del 6 a 10% de pacientes con diabetes tipo 1 mueren por hipoglicemia. En la diabetes tipo 2, más o menos hay un 10% de mortalidad en pacientes con sulfonilurias. Y esto se ha visto más en pacientes de países subdesarrollados como nosotros, que seguimos utilizando las sulfonilurias debido a su efectividad y a su costo principalmente, ¿no? Entonces, la mayoría de muertes por hipoglicemia no se da tanto por un problema neurológico, se da por un problema de alteración a nivel de la repolarización cardíaca. Es decir, que el sistema, el músculo cardíaco no está preparado para enfrentar una isquemia, y eso hace de que haya una arritmia ventricular y haya mayor mortalidad por esta causa. También, como ya hemos visto, la hipoglicemia severa puede generar ataques isquémicos transitorios, ¿no? Que en un inicio pueden ser reversibles, pero ya se ha demostrado que existe una relación muy alta entre hipoglicemia y demencia. La hipoglicemia recurrente va a generar a largo plazo disfunción cognitiva y por lo tanto demencia. Entonces, es por eso, por estos motivos de la lesión a largo plazo de la hipoglicemia, tanto en cerebro como a nivel cardiovascular, que la FDA desde el año 2008 ha puesto algunas condiciones para la producción de nuevos fármacos antidiabéticos. Una de las primeras condiciones es que no produzca hipoglicemia. Es por eso que todos los antidiabéticos nuevos, ninguno produce hipoglicemia, ¿no? La insulina es la única, pero no, lamentablemente es un fármaco tan importante en el manejo de la diabetes que no se puede evitar usarlo. Pero la ventaja de la insulina es que se pueden regular las dosis y se puede evitar la hipoglicemia. Los fármacos antidiabéticos orales, solamente las sulfonilurias, que son muy antiguos, tienen más de 50 años en el mercado, y debido a su eficacia, porque son muy buenos en diabetes, se usan todavía, y sobre todo por su costo.
pero el problema son las hipoglicemias. Es por eso que ya no se utilizan mucho, se prefieren otro tipo de fármacos que lamentablemente todavía son muy costosos para los bolsillos, incluso para el Estado. Entonces hay que tener un balance y un equilibrio, ¿no? Evitamos la hipoglicemia a largo plazo, justamente para evitar las complicaciones, o tratamos la hipoglicemia aguda. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el tratamiento de las hipoglicemias? Si es una hipoglicemia leve a moderada, es decir, el paciente está despierto, tiene la capacidad de glutir algo y reconoce su hipoglicemia, entonces inmediatamente debe ingerir carbohidratos de absorción rápida, es decir, algo que tenga azúcar. Lo recomendable es, ¿no? 4 cucharaditas de azúcar, un vaso de agua o cualquier jugo de fruta, o frugos, ¿no? Que tenemos a la mano una gaseosa, pues el paciente debe ingerir azúcar. Muchos pacientes dicen, yo siempre voy con mi caramelo en el... Está bien, ¿no? El caramelo es pequeño y entra en cualquier sitio. Pero lo mejor es consumir un líquido, que el líquido entra rápidamente hasta el, ¿no? Hasta el, en menos de 2-3 minutos está absorbiendo esa glucosa. Con los caramelos más lento. Entonces, en ejemplo, utilizan los famosos terrones de azúcar, ¿no? Aquí en algunos sitios venden, pero normalmente no hay. Entonces, y eso hay que diluir en un vaso de agua, ¿no? O en un refresco, ¿no? Y hay que controlar la glucosa en 15 minutos. En su poro coma, obviamente no lo voy a hacer tomar nada, porque el paciente incluso puede aspirarse, es muy peligroso. Entonces, cuando la hipoglicemia es ya más severa, se debe hacer por vía endovenosa. No internet. No, no está conectado.
No.
Bueno, mil disculpas, se fue mi internet, ya solucioné. Bueno, ya estamos terminando. Estábamos mencionando que el paciente solamente si está despierto va a consumir por vía oral, ¿no? En el caso que el paciente Doctora, esté disculpe, ya con pérdida del estado de conciencia, ¿aló? se había ¿Sí? quedado en hipoglucemias leve y moderadas. Sí, sí, y ya tocaba hipoglucemia severa. Bien, entonces en hipoglucemia severa es cuando el paciente ya tiene compromiso de conciencia y requiere apoyo de terceros, ¿ya? Entonces, el tratamiento ideal es utilizar glucagón por vía intramuscutánea o intramuscular. En otros países, la mayoría de pacientes que tienen tendencia a hipoglucemia tienen el glucagón en el bolsillo, ya lo llevan. Entonces, es una inyección subcutánea que se administra rápidamente, pero en nuestro país no hay. Entonces, lo que se hace siempre cuando el paciente ya pierde la conciencia, tiene que ir a una emergencia para que inmediatamente se administre por vía endovenosa glucosa. Tenemos la preparación de preparados de glucosa al 33%, son unas ampollas. Entonces se recomienda más o menos administrar de 4 a 5 ampollas endovenosa, o sea, inmediatamente, y el paciente en menos de 3 minutos va a despertar. Luego de administrar con esta glucosa así de rápido, entonces el paciente ya va a empezar a mejorar y se va a sentir bien y se le pone glucosa por vía endovenosa a goteo. Generalmente se recomienda dextrosa al 5 o 10% dependiendo de la causa. Si es un paciente que le ha bajado la glucosa porque no ha comido a su hora, entonces la comida ya empieza a recuperar. Pero si es un paciente que ha tomado una sulfonilurea, especialmente una glibenclamida que tiene una vida media de 12 horas, se recomienda que el paciente se quede en observación porque más tarde puede volver a hacer otra hipoglucemia. Entonces el paciente se queda en la emergencia, se le coloca una vía con al 5 o 10% y se mantiene en observación durante 12 horas, el paciente come y si todo está bien ya no hay mayor problema, el paciente ya se puede regular la dosis, ya se le indica que suspenda la sulfonilurea, que baje la dosis a su hora dependiendo de lo que ha causado la infección. Finalmente tenemos las infecciones en diabetes, que también son complicaciones agudas de la diabetes que se presentan en algunos casos, ¿no? Recordemos que los pacientes diabéticos tienen con mucha frecuencia infecciones, pero estas infecciones son bastante frecuentes que se tratan como cualquier otro paciente, ¿ya? Pero vamos a hablar de otro tipo de infecciones que son infecciones propias de pacientes diabéticos y sobre todo son infecciones muy raras que se asocian a pacientes que tienen el estado inmunológico comprometido, aparte de la diabetes mal controlada, ¿no? Dentro de estas infecciones tenemos a estas, que las vamos a revisar aquí. Son realmente muy raras, no se presentan con mucha frecuencia. Yo personalmente nunca he visto ninguna, ¿no? Y bueno, están descritas la otitis externa maligna, que se caracteriza por una infección del oído externo, como ven aquí la imagen, causada por pseudomonas. Obviamente el paciente tiene que estar hospitalizado y requiere antibióticos de amplio espectro. Ay, chicos, no sé qué está pasando conmigo. Bueno, luego tenemos la mucormicosis rinocerebral, que es una infección oportunista, fulminante, que en la mayoría de las veces lleva a muerte, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, se presenta por hongos, ¿no? El tratamiento tiene que ser con antimicóticos endovenosos, como la angiotensina B, bueno, y se da sobre todo en pacientes inmunocomprometidos.
La colecistitis enfisematosa se presenta como una colecistitis aguda, como podemos ver aquí, esta es la tomografía de la vesícula, en la cual vemos la presencia de gas. Recordemos que la vesícula tiene líquido, pero nunca debería tener gas. Entonces, cuando hay gas, estamos frente a esta patología y puede generar una peritonitis y obviamente comprometer el estado general. La pielonefritis enfisematosa también viene a ser una infección necrótica que se da a nivel renal. Igualmente, hay la presencia de gas dentro del tejido renal y por lo tanto va a generar pues todo un proceso séptico. Y la endoftalmitis es una infección que se da en el interior del ojo, constituye una emergencia médica porque puede generar una pérdida muy rápida de la visión. Bueno, nuevamente con las disculpas del caso, quisiera saber si tienen alguna pregunta. A ver, el delegado, ¿quién es el delegado? ¿Cómo envío las diapositivas? Hola, doctora, disculpe, ¿sí? ¿Cómo te envío las diapositivas? Dame tu celular. Ahí está bien. Por mi email está bien. Ahí se lo envío. Ya, mándame tu email, escríbeme por favor en el chat. Unas diapositivas te lo envío, ¿ya? Listo. Ya se lo envío, doctora. Gracias. ¿Y dónde está que no lo veo? Está en el chat privado que le envié. ¿Ya lo enviaste? Sí, está en un chat Ah, privado que ya, le he ya. enviado. Aarón. A ver, Aarón. Es 030997. Pues hoy. Sí, 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 ese es. ¿Sabes qué? Ahora puedo ver. Echa- no sé dónde viene. Doctora, no se le escucha muy bien. Ujú. Sí, te decía que este me vuelvas a enviar en porque no lo veo. Se Al chat del apareció. grupo, sino que le he enviado por privado. Ahí le Sí, envié. mejor. Ya, lo que no sé es ver en privado. Lo vi un momento y desapareció. Ya, doctora, ahí se le envié yo.
¿Me has enviado al chat privado o al chat grupo? No, le envié al chat de grupo. Ah, ya, recién ha llegado. A aaron.030.997 gmail.com, ¿sí? Sí, doctora, ese es. Listo, entonces te voy a enviar las diapositivas más tarde, ¿ya? Ya, doctora, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ya estamos en contacto. Hasta otro día, cuídense.
Chicas, no sé si me escuchan, si han dormido, pero salgan de la sesión, por favor.
Chicas, ¿están ahí? Por favor, desconéctense.